6 de la mañana, 37 minutos. Por favor, producción, confírmeme si tiene el audio del momento incómodo que vivió el presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas. Ese espacio en el cual la presidencia de Naciones Unidas tiene que pedirle varias veces a los asistentes que se ajusten, que se alisten, que se preparen, porque ya una vez terminado el discurso de Joe Biden viene el discurso del presidente Gustavo Petro. Y pasan los minutos, y pasan los minutos, y el desespero, la preocupación, el desorden, hacen evidente la molestia que tiene la cara el presidente Gustavo Petro. Una situación un poco compleja, un poco difícil, pero completamente previsible, teniendo en cuenta que el discurso del mandatario iba a ser después del discurso más esperado, que era el del presidente Joe Biden. Pues está con nosotros a esta hora Julio Londoño Paredes, ex canciller, ex embajador de Colombia ante Naciones Unidas. Doctor Londoño, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, cordial saludo. Gracias por darnos unos minutos. Quiero preguntarle primero cómo vio ese episodio y si de alguna manera ese tipo de situaciones pueden evitarse, doctor Londoño. Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el presidente Petro habló de tercero. Eso para algunos, seguramente para la misión en Nueva York y para algunos era muy importante, pero resulta que eso no es así porque se presenta un fenómeno. Siempre el primer orador desde el año 1947 es Brasil, el representante de Brasil, cualquiera que sea. Y siempre, o generalmente, el segundo es el presidente de los Estados Unidos. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Hay unos jefes de Estado que son taquilleros, digámoslo así, y otros no. Dependiendo de las características políticas del momento en el mundo y además del personaje que se está dirigiendo en un momento determinado a la Asamblea. Entonces, cuando habla el presidente de los Estados Unidos, todos los escaños de la Asamblea General están absolutamente llenos, los corredores, los periodistas del mundo, porque están pendientes de lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Pero de ahí en adelante, solamente determinados personajes tienen esas características de atracción y de audiencia en la Asamblea. Hay que partir de la base también que la mayor parte de los países y la mayor parte de los discursos, 193 que se pronuncian en Naciones Unidas al inicio de la Asamblea, son dirigidos a los países, no a la comunidad internacional como se cree. A la comunidad internacional, vuelvo a repetir, solamente le interesan algunos discursos. Claro. De tal manera que después de que habla el presidente de los Estados Unidos, a menos que venga un personaje de características muy especiales, el presidente de Ucrania o una cosa así, entonces se desocupa la Asamblea y quedan en los escaños funcionarios de segundo orden atendiendo los 193 discursos. Entonces eso se presenta en esa coyuntura y entonces posiblemente hay un desconcierto general porque todo el mundo, terminado el discurso del presidente de los Estados Unidos, se sale del recinto a comentar, a buscar reportajes, etcétera. Claro, y eso es algo que tradicionalmente no estamos acostumbrados porque siempre que nos toca el discurso de Naciones Unidas, el plano se concentra, la toma de televisión se concentra en el mandatario y no necesariamente en el público, donde ayer se hizo evidente que más de la mitad del estrado se fue, como tradicionalmente lo hace, no solamente con Gustavo Petro, sino que tradicionalmente lo hace. Doctor Londoño, ya hablamos de la forma, de lo ocurrido, el fondo, el tono del discurso. ¿Qué tal le pareció? Bueno, yo creo que fue un discurso retórico de carácter general, con elementos absolutamente conocidos y evidentes, temas de todos los jefes de Estado, de todos los ministros de Relaciones Exteriores, de todos los jefes de gobierno. El cambio climático, como usted sabe, precisamente en el día de hoy se inicia un evento muy importante en el marco de Naciones Unidas, que es la cumbre sobre la ambición climática. Había habido inicialmente la inauguración
de las sesiones por el secretario general de Naciones Unidas, que su discurso se orientó fundamentalmente a lo del cambio climático. Entonces, eso era un tema perfectamente claro y conocido por todos. Otro tema, obviamente, muy conocido y muy trillado, digámoslo así, es el de las migraciones. Europa está afectada por las migraciones, América Latina está afectada por las migraciones, incluso países africanos internamente están afectados por ese mismo fenómeno. Entonces es un tema también común, tratado por muchos estados y seguramente no dejan de mencionarlo en un momento determinado. Doctor Londoño. Sí. Buenos días, doctor Londoño. Lo saluda Juan Lozano. En ese recuento que usted está haciendo de los temas, le quisiera preguntar por Cuba. Usted fue varios años embajador en Cuba, conoce muy bien la situación de Cuba, y el presidente Petro, después de echarle pullas al expresidente Duque, insistió en la necesidad de levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. ¿Usted cree que eso tenga hoy algún eco? ¿Cómo vio ese punto particular de Cuba? Mi estimado Juan, yo creo que el bloqueo a Cuba tiene el rechazo de todos los países de la comunidad internacional, con excepción de uno o dos. La resolución que presenta anualmente Cuba a Naciones Unidas, contra el bloqueo, es acogida ya casi por todos los estados. El único que le faltaría apoyarla serían los Estados Unidos. Pero lo que hubo fue la inclusión de Cuba, la crítica a la inclusión de Cuba en el grupo de países que promueve el terrorismo en el mundo, que como usted sabe son 4 solamente. Entonces eso afecta y hiere especialmente a los cubanos, que se consideran, especialmente en el caso de Colombia, como unos promotores de la paz. ¿Qué tanto trabajo tiene que hacer, doctor Londoño, la Comisión Colombiana, el embajadora de Colombia, previo a un evento de estos para que las cosas salgan bien? Yo creo que esa es una historia interesante. Se empieza a trabajar con muchas semanas de anticipación. Eso ha sido así siempre. El discurso del presidente es uno de los hitos fundamentales en Naciones Unidas y pasan por los despachos presidenciales, por las cancillerías, por las misiones en Nueva York, etcétera. Pero esos discursos, con todo el cuidado que se tiene, etcétera, etcétera, van dirigidos únicamente al país sede, por muy pocas excepciones. Además hay que tener en cuenta, fíjese usted, que por ejemplo, de los 6 idiomas que hay en Naciones Unidas, 6 idiomas oficiales que se están haciendo las traducciones simultáneas, solamente hay 21 países de habla hispana. El resto están en inglés, francés u otros idiomas. Entonces, la entonación, las características o los giros que en un momento se puedan tener, no se pueden traducir por parte de los traductores a otro idioma con las mismas características que tiene el orador al pronunciarlas. Entonces, los discursos en algunos casos tienen que ser concretos, precisos y al punto, para que las ideas que se expongan queden claramente en el medio, porque de otra manera es muy difícil poderlo hacer. Y los textos escritos, usted entenderá que leerse 193 discursos, no es siempre fácil. Claro. Quiero que escuchemos algunos segundos de lo sucedido ayer en Naciones Unidas. I request protocol to escort His Excellency. President. Esta imagen que ha dado la vuelta a Colombia y en redes sociales y está en todo lado, del presidente Petro desesperado y molesto. De alguna manera, doctor Londoño, en su experiencia, en su conocer, en sus años en el lugar, ¿pudo haberse evitado? Yo creo
que es posible que se pudiera haber evitado si el turno del presidente no hubiera sido el tercero. Fíjese que hasta ayer hablaron 39 jefes de Estado. Posiblemente, por ejemplo, si hoy hubiera iniciado en la Asamblea, con todo el mundo fresco, no ha oído más discursos, etcétera, posiblemente la audiencia hubiera sido diferente y la atención al orador, cualquiera que hubiera sido diferente. ¿El turno cómo se obtiene? Eso es una pelea muy interesante que se hace, depende de las gestiones que se hagan en Naciones Unidas, el orden de inscripción, etcétera, etcétera. Pero naturalmente los países siempre han tendido, no solamente en Naciones Unidas, sino en OEA, a que su jefe de Estado, su ministro, su canciller, su presidente, esté entre los primeros. Pero no de tercero, porque después de tercero, eso sale mal. Fatal. 6 de la mañana, 48 minutos. Estamos hablando con el doctor Julio Londoño Paredes, ex canciller y ex embajador de Colombia ante Naciones Unidas. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil. Con mucho gusto. Gracias. 6:49. Es que le digo una cosa, don Juan. Esto se pudo evitar. O sea, no se puede exponer al presidente. Me da la impresión que esto aquí hubo un poco de improvisación, porque si usted sabe que esto pasa siempre, ¿cierto? Usted hace una de dos cosas, o tal vez las dos. La primera, evitar que le toque el turno después de Biden, que eso es ir después del peor momento de todos, es ese. Y el segundo, hacer un poco la marrulla futbolística, ¿no? Sale el presidente Biden y le dicen: adelante, doctor Petro, y usted tiene que ir al baño, tiene que demorarse un ratico, tiene que caminar más lento, tiene que esperar, no tiene que esperar, ¿no? Finalmente uno es dueño de sus propias acciones y sus momentos. Él es un presidente de la República y nadie lo tiene que empujar. Pero, digamos, alguien que entienda la cancha, ¿cierto? Alguien que entienda el terreno, alguien que lea la situación, no expone al presidente. Y me atrevo a no señalar ni sindicar, pero sí por lo menos cuestionar la labor de la señora Leonor Salavata Torres, que es la embajadora colombiana ante la ONU, que es nuestra señora embajadora, la cual creo que hablamos con ella apenas fue nombrada, y tiene muy poca experiencia en estos menesteres, ¿no? Que es nuestra representante de Arhuaca. Tiene muy poca experiencia, puede ser representante de Arhuaca o graduada de cualquier universidad máxima en el mundo, pero evidentemente no tiene la experiencia para este tipo de situación. Luis Carlos, es que ¿sabe lo que pasó? Que se notó mucho que a muy pocas personas realmente les importaba ese discurso. No es que en el pasado, cuando hubieran hablado los presidentes colombianos, eso estuviera a reventar. Seguramente incluso algunos hablaron hasta con menos gente. Lo que pasó es que aquí quedó en evidencia que después de la mega estrella de la Asamblea de Naciones Unidas, que es el presidente de Estados Unidos, pues lo que seguía no despertaba el interés, y lo que mostraron las cámaras oficiales y las no oficiales es que pues terminó el discurso y todo el mundo se salió. Y quedó muy en evidencia, incluso se veía, y lo comentábamos aquí cuando estábamos viendo el rostro del señor presidente Petro, la incomodidad del presidente por lo que estaba ocurriendo. Es como cuando el artista sale a hacer su solo de guitarra y todo el mundo se le va y nadie lo quiere oír. Luis Carlos, ¿y no cree usted que es un tema muy sobrevalorado? Que una cumbre de presidentes intrascendentes, personajes de 2 años en el cargo, 3 años, máximo 4 o 5 años, son absolutamente intrascendentes, porque realmente el futuro del mundo realmente es corporativo, es decir, son las corporaciones las que están definiendo el mundo y no los gobiernos. Entonces, escuchar a Bukele, Petro, Maduro, son personajes absolutamente intrascendentes. Sí, eso en su momento tuvo apogeo, pero igual lo hacen, es importante, pero hay que hacerlo bien, por muy devaluado que sea el tema. 6 de la mañana, 52 minutos, esto es la FM de RCN, las noticias como son. A mí me gusta.